Buenos días, mi nombre es Guadalupe Caballero Scuti y ante todo gracias al Hospital Italiano por permitirnos formar parte de estas jornadas de informática en salud. Eh, a continuación vamos a presentar un trabajo denominado Relevancia de un comité de expertos en la actualización de una base de conocimiento de interacciones medicamentosas. En este trabajo me acompañaron Tomás Amuchastei, Francisco Bernabeu y Carolina Bock, todos miembros del programa de gestión médica e informática en salud del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Esta presentación va a estar organizada en una introducción, una descripción de los objetivos y de los métodos empleados en realizar este trabajo, la demostración de sus resultados y finalmente las conclusiones del mismo. Yo soy médica, egresada de la Universidad Católica de Córdoba, soy especialista en dermatología y tengo un certificado de graduado de la Oregon Health and Science University. Soy miembro del Servicio de Dermatología y del Programa de Gestión e Informática en Salud del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Además, soy coordinadora de su equipo de base de conocimiento. A manera de introducción en el tema, podemos mencionar que los sistemas de soporte a la toma de decisión clínica, CDSS, incluyendo aquellos relacionados con las reglas de interacciones medicamentosas droga-droga, reducen los errores en la prescripción de medicamentos. No obstante, su efectividad puede verse afectada por las altas tasas de alertas activadas. Es así que la evaluación del número, al igual que el tipo de alertas, es esencial para reducir la probabilidad de desarrollar tanto la fatiga de alerta como su anulación por parte de los usuarios finales. En cuanto a los objetivos de nuestro trabajo, podemos mencionar la necesidad de describir la cantidad de alertas de interacciones droga-droga que se activaron durante un periodo de tiempo estudiado, definir el grado de acuerdo que se observó entre las diferentes fuentes bibliográficas consultadas para nuestro estudio, determinar la necesidad de agregar nuevas reglas de interacciones droga-droga a nuestra base de conocimiento propia y finalmente definir el rol del comité de expertos en relación al impacto del mismo al momento de actualizar nuestra base. En cuanto a los métodos que empleamos para llevar a cabo este estudio, podemos decir que se realizó una revisión de 127 reglas de interacciones droga-droga presentes en nuestra base de conocimiento, la cual fue llevada a cabo por un comité de expertos constituido por médicos informáticos, médicos pertenecientes a diferentes especialidades y farmacéuticos. En nuestro sistema de información, dichas reglas de interacciones droga-droga se encuentran agrupadas en tres categorías de severidad, las cuales se encuentran identificadas por colores. Estos colores son el amarillo, el naranja y el rojo. Las interacciones droga-droga de color amarilla corresponden o se encuentran asociados a alertas leves, no intrusivas. Las asociadas a alertas naranjas son alertas de tipo moderada, en donde el uso de dichas drogas de manera conjunta no se recomienda. Se sugiere evitar su uso y corresponden a alertas intrusivas pero no bloqueantes. Y finalmente, las asociadas a alertas más severas, donde hay una contraindicación absoluta para el uso conjunto de ambas drogas, corresponden a las IDD tipo roja, que se correlacionan con las alertas de tipo intrusivo y bloqueante debido a la severidad de los efectos que pueden provocar dichas interacciones medicamentosas. A manera de ejemplo, vamos a presentar algunas capturas de nuestro sistema, como el caso de esto es una interacción con una alerta de tipo roja, es una interacción severa entre los derivados del argot y la claritromicina, debido al alto riesgo de ergotismo y la severidad de sus consecuencias, en donde se sugiere suspender tanto el medicamento que tiene ergotamina o bien la claritromicina. Además, se puede valorar
esta alerta y se puede consultar una monografía relacionada. Este es un ejemplo de una alerta de interacción moderada de tipo naranja entre acenofumarol y fluconazol, en donde podemos también valorar la alerta, consultar una monografía, suspender alguna de las drogas o bien continuar con esta prescripción. No obstante, debemos consignar el motivo de dicha acción, ya sea porque se trate de una interacción buscada o porque se va a efectuar un monitoreo tanto del paciente o bien a nivel clínico como laboratorial. Y por último tenemos las alertas de interacciones de tipo leve, amarillas, no intrusivas. Simplemente mediante una captura vemos cómo nosotros tenemos consignadas las diferentes reglas de interacciones drogas-drogas con su diferente color, las cuales podemos editarlas, agregar nuevas o bien inactivarlas. Y este estudio fue posible dado que tenemos la posibilidad en nuestra base de conocimientos de efectuar lo que se llama una auditoría de nuestras alertas en nuestros diferentes centros, en donde podemos en un periodo de tiempo determinado evaluar un tipo de alerta determinado, en este caso interacción droga-droga, aunque tenemos otros como ser de dosis, y dentro de estas interacciones droga-droga, el tipo de alerta en cuanto a su severidad, amarilla, naranja o roja. Entonces, una vez obtenidos los datos de ese periodo de tiempo estudiado, se procedió a agrupar las diferentes interacciones droga-droga de nuestra base en dos grandes grupos, que son los grupos de interacciones droga-droga de alertas activadas y las interacciones droga-droga remanentes. Las interacciones droga-droga de alertas activadas son aquellas que fueron activadas durante la prescripción de medicamentos en dos instituciones de la ciudad de Córdoba, el Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Hospital Raúl Ferreira, en un periodo que comprendió entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Dentro del grupo de interacciones droga-droga remanentes se encontraron aquellas reglas de interacciones que no se activaron durante dicho periodo de tiempo. Es así que se emplearon en el análisis de estas reglas de interacciones droga-droga un total de 4 fuentes bibliográficas, entre ellas Top 10 100 Drug Interactions, Stockley's, UpToDate y Medscape. Asimismo, una quinta fuente, Goodman y Gilman, fue utilizada a manera de consulta, no obstante no fue empleada en el análisis. Si bien sabemos que se empleó un número limitado de fuentes, las mismas son consideradas de referencia a nivel internacional e incluyen a su vez revisiones de otras fuentes bibliográficas. En cuanto a la definición del nivel de acuerdo entre las fuentes bibliográficas entre sí con respecto a una determinada interacción droga-droga, se empleó la siguiente categorización. Hablamos de desacuerdo, de acuerdo parcial, de acuerdo completo, o bien la presencia de una única fuente bibliográfica, o bien ausencia de fuentes bibliográficas que describieran dicha interacción droga-droga. El desacuerdo fue considerado cuando la cantidad de fuentes bibliográficas que acordaban era igual o menor al 50% para aquellas fuentes que existían para esa interacción droga-droga y la misma estaba descrita en dos o más bases bibliográficas. El acuerdo parcial fue considerado cuando la cantidad de fuentes bibliográficas que acordaban era mayor al 50% de las fuentes que existían para esa interacción droga-droga y estaba descrita en dos o más bases bibliográficas. Y finalmente el acuerdo completo era donde todas las fuentes bibliográficas acordaban entre sí y obviamente la misma estaba descrita en más de una fuente bibliográfica. En cuanto al análisis de las interacciones droga-droga, las mismas fueron evaluadas de manera individual cada una de estas interacciones y se definió dentro del comité de expertos si correspondía o no una modificación de esta regla. La decisión del comité se comparó con las fuentes, excepto en los casos de desacuerdo o bien ausencia de las mismas, en donde la intervención del comité fue mandatoria. Por último, se evaluó la posibilidad de incorporar
nuevas reglas de interacciones droga-droga a nuestra base de conocimiento. En cuanto a los resultados, podemos decir que se revisaron la totalidad de las 127 interacciones droga-droga de nuestra base. En ellas, 59 se ubicaron dentro del grupo de interacciones droga-droga de alertas activadas y 68 dentro del grupo de interacciones droga-droga remanentes. Es así que en cuanto a la distribución, el 54% se ubicó en el grupo remanentes, mientras que un 46% estuvieron ubicadas en el grupo de alertas activadas. En cuanto al grupo de interacciones droga-droga de alertas activadas, que se activaron al menos una vez, 19 correspondieron a interacciones droga-droga de tipo amarillas y 40 de tipo naranjas. El total de veces que estas alertas se activaron durante ese periodo de tiempo estudiado fue de 13.877 veces, de las cuales 32,3% fueron amarillas y 67,7% fueron naranjas. En cuanto al grupo de interacciones droga-droga remanentes, 33 eran amarillas, 29 naranjas y 6 rojas. A destacar es que la totalidad de drogas, de interacciones droga-droga severas, es decir, las rojas, se ubicaron dentro del grupo remanentes, es decir, que las interacciones severas nunca se activaron durante el periodo estudiado. Vemos acá que finalmente se efectuaron 34 cambios dentro de esas interacciones de droga-droga, es decir, afectando al 27,6% del total de interacciones. De ellas, 9 correspondieron a interacciones dentro del grupo de alertas activadas y 25 dentro del grupo de remanentes, y esta diferencia entre ambos grupos resultó ser significativa, con un chi cuadrado de 7,45 y una P de 0,006. Adentrándonos en el grupo de lo que son las alertas activadas, como mencionábamos, hubo 9 actualizaciones, afectando al 7% del total y al 15% dentro de este grupo. 5 cambiaron a mayor severidad, 3 a menor severidad, y una interacción se modificó en cuanto a su descripción, pero no en cuanto a su severidad. En cuanto al grupo de interacciones droga-droga remanentes, hubo 25 cambios, correspondiendo al 19,6% del total de interacciones droga-droga y 42,8% dentro de este grupo. 20 se tornaron más severas, 5 más leves, de las cuales 3 fueron inactivadas. En cuanto a la concordancia entre las 4 fuentes bibliográficas revisadas, vemos que hubo un acuerdo completo solamente en el 14,2% de los casos, un acuerdo parcial en 39,4%, desacuerdo en 21,3% de los casos, hubo una única fuente bibliográfica que mencionaba la interacción en el 23,5% de los casos y no estuvo descrita la interacción en ninguna de las fuentes consultadas en 1,6% de las veces, de los casos. Es así que en la mayoría de los casos se requirió intervención del comité, ya que menos del 15% de las veces hubo un acuerdo completo entre las bases bibliográficas, y asimismo cuando hubo un cambio en la regla de interacción droga-droga, el comité estuvo de acuerdo con las fuentes en 14 de los 19 casos en los que aplicaba el análisis de esta variable, es decir, 73,7%. Finalmente, se evaluaron 29 posibles nuevas reglas de interacciones droga-droga para ser agregadas a nuestra base de conocimiento. Así se agregaron 27 nuevas interacciones droga-droga a nuestra base, representando el 93% de estas posibles interacciones analizadas. De estas 27 que se crearon, 50% resultaron moderadas y un 81,5% intrusivas.
hubo un acuerdo completo entre las fuentes en el 51,9% de los casos. Se requirió la intervención del comité en la mitad de estos casos donde se crearon nuevas interacciones droga-droga y el comité estuvo de acuerdo con las fuentes bibliográficas consultadas en el 70,4% de los casos. Para ir concluyendo con nuestra presentación, podemos destacar que la relevancia que tuvo el comité en expertos durante el proceso de actualización de la base de reglas de interacciones droga-droga fue importante, dado que fue requerida su intervención en más del 85% de los casos actualizados y en la meta de las reglas de interacciones droga-droga creadas. Para ir terminando con esta presentación, dejo en esta penúltima diapositiva mis datos de contacto, tanto mi mail institucional como el LinkedIn e Instagram propios. eh, Dado que pueda haber alguna duda dentro de la audiencia que haya presenciado esta presentación, pueden contactarse conmigo ante cualquier duda o comentario que tengan. Finalmente, damos todo nuestro equipo gracias al Hospital Primado por permitirnos llevar a cabo este trabajo y sobre todo al Hospital Italiano por invitarnos a estas jornadas.